Bueno, mi nombre es Daisy Amado Moreno, vengo de una familia conformada por Carlos Arturo Amado y Doralicia Moreno. Mi papá llegó al Guaviare desplazado por la violencia en el departamento de Boyacá con su mamá y sus 9 hermanos. Pertenezco a una familia de 5 hermanos, soy la mayor de los 5 y ellos llegaron más o menos en el año 1972 al departamento del Guaviare. Mi abuela Rosa María López con sus 9 hijitos fueron prácticamente colonos de ese departamento y allá empezaron de cero a su actividad económica y siendo muy juiciosos pues vivieron dentro de lo que se dice una familia económicamente media. El desplazamiento de mi abuela, porque ya había quedado viuda en el departamento de Boyacá, ellos tenían una finca productora de panela donde cortaban la caña, hacían panela y la sacaban a lomo de mula a vender al pueblo más cercano de Santana, y quedando viuda con sus 9 hijos pues ya empezaron a seguir con ese negocio que había dejado el abuelo, pero a raíz de la violencia donde los liberales perseguían a las personas conservadoras y ellos siendo muy conservadores tuvieron que salir huyendo de ese departamento, y mi abuela con miedo a que le mataran sus hijos porque eran pues solo 2 hijas mujeres y el resto eran varones, eran 7 hombres y ella estaba embarazada, entonces salió huyendo al departamento del Meta, llegó a Guamá el Meta donde una hermana y de ahí luego se desplazó al departamento del Guaviare. Para 1930 y 1953, el país se hallaba dividido en dos, liberales y conservadores, un acontecimiento enmarcado por tendencias hegemónicas liberal-conservadora. Poco después de 1958 a 1974 surge el Frente Nacional, un acuerdo entre liberales y conservadores para delegarse de manera equitativa el poder. Sin embargo, a pesar del acuerdo, la violencia no cesó. Los índices de desplazamiento forzado a causa de la violencia aumentaron en todo el país. Bueno, hace muchos años el conflicto en el Guaviare para nadie es un secreto, que era una zona donde predominaba la guerrilla de las FARC y donde ellos mantenían como el control de algunas zonas en el departamento, y pues mi papá cuenta, o por lo que tengo uso de razón, en algunas épocas ellos tuvieron que pagarle vacuna a la guerrilla por lo que tenían para poder trabajar, viéndose como afectados económicamente, o sea, ellos los tenían que pagar para poder trabajar. Ya ahora con el proceso de paz pues obviamente está mucho más tranquilo, con la desmovilización de la guerrilla de las FARC, aunque todavía queda como alguna parte de la disidencia, pero ya es como muy lejano de los municipios principales del departamento, no están ahí como tan cerca en los municipios principales. Pero sí, hubo una época bastante pesada y dura de violencia que se vivió entre guerrilla y paramilitares en el departamento del Guaviare. Con el Frente Nacional surgen las nuevas guerrillas y poco después el narcotráfico entra en su auge. La guerra estaba en todos lados, en especial en los departamentos más alejados de las grandes ciudades. El Guaviare fue víctima de este conflicto. Los cultivos de coca y la gran influencia de las guerrillas tenían aterrorizada y controlada a la población. Para 1986, las FARC se había expandido a más de 30 frentes. Yo hice mi primaria en una vereda, y para poder hacer mi bachillerato, como lo hacían muchos niños del departamento del Guaviare, los papás los llevaban al pueblo y los dejaban en un internado. En el caso mío, que mi papá nos internó a mi hermana y a mí en un internado de monjas. Entonces nosotros vivíamos en el internado y íbamos a un colegio a estudiar y volvíamos al mediodía al internado, pero vivíamos ahí hacíamos las tareas, ahí nos tocaba también hacer todas las labores como de lavado de ropa, de lavar el plato donde comíamos, ayudar a hacer el aseo en el internado, nos tocaba colaborar con el aseo de la iglesia y pues rezábamos bastante, nos tocaba rezar
al levantarnos, al desayunar, al almorzar, a la comida, al acostarnos. Aprendimos, pero también nos enseñaron las monjitas bastantes cosas. ¿Y cuáles eran las implicaciones de tener una infancia en el campo? Pues era muy chévere, tengo los recuerdos bonitos de como de ayudarle a mi mamá a desgranar el maíz para las gallinas, ordeñar, ayudarle a mi papá a ordeñar las vacas para sacar la leche, la cuajada, había que recoger huevos. Entonces, pues tengo recuerdos bonitos con mis hermanos, de jugar, de ayudarle a mi mamá a cargar agua, porque no había pues como ahora que uno ya tiene el agua en la casa por el acueducto y todas esas cosas, sino que nos tocaba cargarla de un río, de un caño, en galones, en garrafones, y llevarlas a la casa para cocinar, para lavar la loza, ayudarle a mi mamá a lavar la ropa de mis hermanos y de mi papá. Siempre en la finca donde estuvimos, mi papá siempre tenía bastantes obreros. Habían épocas en que mi papá tenía que coger maíz y contrataba hasta 20 obreros y tocaba ayudarle a cocinar. Nos levantábamos muy temprano, tipo 3, 4 de la mañana con mi mamá, porque había que hacer 20, 40 arepas, hacer caldo, chocolate para todos, ayudarle a mi mamita mientras pues nos podíamos ir a estudiar a la escuela. Y lo mismo por las tardes. Entonces era una vida bonita, pero también nos tocaba colaborarle bastante a mis papás como en la casa, en las labores de la casa. Siendo mujer, mi mamá pues me levantaba que le ayudara en la cocina, que le ayudara porque ya le podía ayudar a prender el fogón, le podía ayudar a pelar papas para hacer el caldo, a ayudarle a voltear las arepas para los obreros. Una época que mi mamá se enfermó y tuvo que venir a Bogotá y duró 2 meses enferma, entonces me tocó quedarme como a cargo de mis hermanitos, como de hacerles comida con mi papá, estar muy pendientes. Entonces siempre como que uno madura un poquito más que los otros hermanos porque uno siente como que lo van educando para que uno ayude a sus demás hermanitos. Sí, claro, me tocaba un poquito más duro, digo yo. Todos los días yo doy gracias a Dios por la familia en la que nací, por la familia que ha hecho mi papá y mi mamá, por la familia que tengo. Tenemos una familia muy bonita, muy unida. Tengo sobrinos, mis hermanos siempre estamos pendientes el uno del otro, mis papás también. Entonces, el haber crecido en el Guaviare tiene muchas ventajas. Allá uno tiene calidad de vida, no es como en la ciudad que todo es agitado, que el aire es mucho más puro, las actividades del campo de uno poder un fin de semana irse a compartir con su familia a una finca, a hacer un asado, a salir a montar bicicleta, a ir a un sitio turístico, que hay muchos sitios turísticos bonitos en el Guaviare, que amerita que la gente que no conoce el Guaviare vaya al Guaviare porque es una tierra muy bonita. Entonces yo sí le agradezco, me encanta el Guaviare y el día que termine de educar mis hijos en la ciudad yo creo que vuelvo al Guaviare. Disfrutando primaveras en tu suelo San José, pero te juro que si en un tiempo futuro tengo que marcharme lejos siempre te recordaré.